Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, nosotros que estábamos alejados de Dios en medio del pecado, hemos seguido a nuestros deseos carnales y hemos vivido para las cosas vanas de este mundo. Pero Dios, tuviste misericordia de nosotros. La ira y la condenación que teníamos que recibir nosotros, el Señor Jesús recibió en nuestro lugar, y con la sangre preciosa que el Señor ha derramado, nos has limpiado nuestros pecados para siempre. Nos ha salvado sin ningún mérito, nos ha hecho ser tus hijos, y nos ha dado la esperanza bendita de entrar eternamente en el reino de Dios. Por toda tu gracia, te damos las gracias, alabanza y gloria a nuestro Padre Dios. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu sangre, gracias por reunirnos juntos ante ti, Señor, para alabar tu gracia y tu amor, para aprender la palabra y participar en la Santa Comunión con el Señor. Cada uno de nosotros, Señor, cuídanos y susténtanos con tu mano misericordiosa a cada uno de nuestras almas. Todavía somos muy faltos y débiles, pero ámanos con tu amor invariable y susténtanos con tu mano misericordiosa, con tu palabra guíanos y dirígenos. En esta hora también, Señor, con tu mano poderosa, con tu palabra, renuévanos cada día y santifícanos. Nuestras iglesias de todo el mundo, todos los hermanos y hermanas que están guardando la fe y evangelizando en medio de dificultades, Señor, con tu gracia, con la palabra y con tu mano poderosa, agárrelos más. Los que están enfermos, dales más salud para que puedan vivir el resto de su vida por el Señor. Dales más oportunidad. A todos los hermanos que están predicando la palabra, dales más tu palabra, sabiduría y poder de Espíritu Santo, para que puedan predicar con denuedo tu evangelio y guiar muchas almas al Señor. En esta hora también, enséñanos tu palabra que nos quieres revelar, tu santa voluntad, y enséñanos a saber más sobre cómo debemos actuar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, versículo 13 a 14. San Mateo, capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta aquí. A través de la palabra que hemos leído ahora, vamos a ver la verdad que el Señor nos quiere enseñar con esta palabra. Entrad por la puerta estrecha. Esta es la palabra que el Señor ha dado a todas las personas y es un orden que nos ha dado a todos. Aquí está la puerta estrecha y la puerta ancha y espaciosa. Algunas personas pasan por la puerta estrecha, por un camino estrecho, áspero, difícil, y van a la vida. Y algunas personas pasan por la puerta ancha
y espaciosa. Van por un camino espacioso y van a la perdición, dice aquí. Está la puerta y el camino. Todas las personas ante Dios pasan una de estas dos puertas y caminos. En el pasado pensaba que se refería a los creyentes y a los incrédulos, porque creer en Jesús, pues hay que ir a la iglesia los domingos, no puede ir de viaje libremente como otras personas y hay que vivir conforme a la Biblia y conlleva sufrimiento y dificultades. A veces, por la razón de creer, puede ser burlado por otros, insultado por otros. Por eso pensaba que creer es la puerta estrecha, el camino áspero. Y la puerta ancha pensaba que se refería a los incrédulos, que viven cómodamente, libremente, como quieren, y son muchos. Por eso los que creen en Jesús son pocos y los incrédulos son mucho más. Y yo, como soy creyente en Jesús, he entrado por la puerta estrecha y estoy yendo por el camino áspero. Yo pensaba, ¿cómo piensan ustedes? Seguramente hay mucha gente que ha pensado igual como yo en el pasado, pero esta palabra no significa eso. No está haciendo una diferencia entre los creyentes e incrédulos, sino entre los creyentes hay dos tipos. Luego, versículo 21, vamos a ver San Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, el que me dice Señor, Señor. Los que llaman a Jesús Señor son creyentes. Los incrédulos no van a llamar a Jesús Señor. Los que llaman Señor, Señor son creyentes. Antes, después de recibir la salvación, al principio, iba en las reuniones de oración. Hay grandes reuniones de oraciones. Y había alumnos de teología que encendían pequeños fuegos y cuando se apagaba el fuego llamaban Señor, Señor. Y cuando se resbalaban también Señor, Señor. O trae un café y dice, Señor, llama mucho, Señor. Hay gente así y también hay gente que de verdad, sinceramente, llaman Señor, que ora en las madrugadas, ora toda la noche. Ojalá que todos pudieran ir al cielo, pero Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pues esto porque ellos llaman solamente de boca Señor, solamente van a la iglesia formalmente. Claro que no pueden ir al cielo ellos. Pero los que creen sinceramente, parece correcto, ¿no? Pero ¿qué es creer sinceramente? ¿Qué es creer sinceramente? Orar con fervor y hacen servicio bien, hacen buenas obras, hacen ofrenda mucho. Eso es hacer sinceramente, ¿no? Pero ¿cuánto hay que hacer para poder ir al cielo? A lo que pueda, así. Pues esto tampoco es la respuesta correcta.
Y luego en la palabra dice, en versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí muchos vendrán al Señor en aquel día y dirán, no profetizamos en tu nombre, lo que ha dicho es verdad. Profetizar en tu nombre significa enseñar la palabra. Hoy en día es como pastores, misioneros, ¿no? Evangelistas. Esos son trabajos de profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Grandes obras han hecho, ¿no? Que en nombre del Señor fuera demonios y echaba demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No solamente llamar nombre del Señor, sino hizo muchos milagros también, sanando enfermedades. A veces hacían milagros asombrosos. Son grandes obras, ¿no? Ellos han llamado al Señor, Señor solamente de boca. No piensan que han creído muy bien, pero sin embargo la palabra de Jesús fue que entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué ha pasado aquí? El Señor les dice, nunca os conocí. Alguna persona viene y dice, maestro, me gusta mucho, maestro. Hice esto, lo otro por ti, maestro. Pero el maestro dice, pero ¿tú quién eres? No te conozco, no te conozco. No sé lo que estás diciendo. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Ve por ahí. Así será, ¿no? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad significa que no hicieron conforme a la ley, no hicieron conforme a la palabra. Apartaos de mí. Ser echado del Señor es ir al infierno. No solamente invocaron el nombre del Señor, sino profetizaron, echaron demonios, hicieron muchos milagros. Seguramente mucha gente dirá, esta persona es alguien muy excelente, recibirá grandes galardones ante el Señor, pero sin embargo la palabra del Señor fue algo improvisto. Nunca os conocí. ¿Pero por qué es así? Entrará el que hace la voluntad del Señor, pero no hicieron conforme a la voluntad del Señor. Pero si hicieron con mucho celo, ¿por qué no es conforme a la voluntad del Señor? Hacedores de maldad. El que no hace la voluntad del Señor es hacer la maldad. ¿Y qué es la voluntad del Señor? Si pregunto qué es la voluntad del Señor, cada uno dice como piensa. En las consultas me dicen, pues, ir los domingos a la iglesia, orar, evangelizar, hacer servicio, vivir conforme a la palabra, lo que se acuerdan. Entonces, ¿hacer bien esto puede ir? Sí, pero ¿cuánto hay que hacer? Lo que pueda. Aunque haga hasta la muerte, no puede ir. Entonces, ¿cómo hay que hacer para ir? En San Juan 3, versículo 3, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo. Cuando dijo las palabras más importantes, decía 2 veces, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién dijo esa palabra? En San Juan capítulo 3 podemos ver que a Nicodemo, esta persona era una persona especial en judaísmo, un principal entre los judíos.
Israel era un pueblo que servía a Dios, pero Él les enseñaba las leyes y a los que no vivían conforme a las leyes, pues los castigaba. Era una persona que decidía asuntos importantes, era un principal y era un maestro de los israelitas. Era un maestro que enseñaba la palabra de Dios a los israelitas. Esta persona vino a Jesús de noche en silencio. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Con esto le podría recibir con mucho gusto ya, ¿no? Que maestro Nicodemo, me has reconocido muy bien, gracias, ¿no? Pero encantado es. Sin embargo, hay algo que le faltaba. Tú eres maestro y principal de judíos, eres sincero y recto, no eres como otros religiosos que rechazaron a Jesús, sino que quieres buscar la verdad, quieres conocer a Jesús. ¡Qué excelente eres! Con esto ya está bien, ¿no? Pero Jesús le dijo con desesperación, diciéndole que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú eres excelente, pero no puedes ir al cielo. Para ir al cielo necesita un requisito. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Esta persona pensaba a sí mismo que estaba creyendo bien en Dios. Enseñaba la Biblia a los israelitas y tenía un corazón sincero de buscar la verdad. Era diferente con otros religiosos. Era una persona sincera y recta, pero sin embargo a los ojos del Señor le faltaba algo. Tú eres excelente, pero no puedes ir al cielo. ¿Por qué? Porque tienes que nacer de nuevo. Alguna persona quiere ir a Estados Unidos. ¿Cómo puede ir a Estados Unidos? ¿Con mucho dinero puede ir? ¿O por ser bueno puede ir? No. Hay que tener pasaporte, hay que tener visado para ir a Estados Unidos, hay que comprar billete de avión. Tiene estas condiciones. Para ir a un país extranjero necesita condiciones. Pues para ir al cielo igualmente. Si no nace de nuevo, no puede ver al reino de Dios. Si no puede ver, ¿cómo vas a entrar? Mucha gente no puede llegar a pensar este problema. Piensa que asistir bien a la iglesia es creer bien. Vivir con esfuerzo, esto es creer bien. Ora, hacen servicio, intentan vivir buena vida. Si a los ojos de pastor le ve como una persona excelente, entonces diácono fulano o tal anciano recibirás gran galardón ante Dios. Entonces, aparentemente dice, ¡ay! ¿Qué va? Pero por dentro dice, claro que voy a recibir grandes galardones. Pero primero hay que ir al cielo para recibir grandes galardones o pequeños. Pero primero tiene requisito de ir al cielo. ¿Has renacido de nuevo? Si ha nacido carnalmente, es hijo de los padres carnales. Tiene derecho de estar en la familia. Puede recibir amor de los padres. Para ir al cielo hay que nacer otra vez como hijo de Dios. Esta vez es nacimiento espiritual. Nacer carnalmente es una vez. Nacer espiritualmente también es una sola vez. Hay que nacer espiritualmente para que Dios sea mi Padre. En San Juan 8 los judíos le dijeron a Jesús que Dios es nuestro Padre. Pero Jesús les dijo, no, vuestro padre es el diablo.
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso hubo grandes peleas, porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, guardaban el día de reposo, intentaban guardar la ley, llamaban al Dios Padre, pero Jesús les ha dicho, vuestro padre el diablo. Por eso surgió grandes peleas. Cuando Jesús se llamaba Hijo de Dios, ellos dijeron, es de blasfema. Siendo hombre, se llama Dios. Jesús es Dios mismo, es Hijo de Dios, Hijo unigénito. Es correcto, ¿no? Pero los judíos dijeron a Jesús que siendo hombre, y dice que es Dios, que es Dios mismo, es Hijo de Dios. Por eso, esto fue una de las razones por la que querían matar a Jesús. Y al contrario, los judíos dijeron, Dios es nuestro Padre, pero Jesús les dijo, no, vuestro Padre es el diablo. En San Juan 8, versículo 44, dijo que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Viendo lo que estáis haciendo cosas de vuestro padre el diablo. Hay que pensar bien sobre esto. Ahora también pasa lo mismo. Mucha gente tiene celo de Dios y piensa que con esto ya es hijo de Dios. Cuando hacen oraciones de Dios Padre, llama Dios Padre que está en los cielos, pero orar diciendo Dios Padre ya se convierte en tu Padre. A cualquiera que pasa por la calle le dice, Padre, ¿tú quién eres? ¿Estás loco? Vete. Así te dirá, ¿no? El que ha nacido de nuevo puede llamar Dios Padre. ¿Cuándo has renacido? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo has renacido? Esto hay que ser algo claro. Hay un día de nacimiento carnal y también hay un día de nacimiento espiritual. Puede olvidar la fecha, pero seguramente hay ese momento, porque es una experiencia clara en un momento. Hay personas que ora diciendo, Dios, ayúdame a nacer de nuevo otra vez. Nacer de nuevo cuando quiera, cuando está aburrido y dice, voy a nacer de nuevo otra vez. No, es una sola vez. Este problema hay que pensarlo bien. Por eso, aunque no nace de nuevo, puede profetizar y puede echar fuera demonios y puede hacer muchos milagros. ¿No es algo asombroso? Hay gente que enseña muy bien la Biblia, habla súper bien y la gente se enamora de él. Lee unos versículos de la Biblia y habla filosóficamente, tradicionalmente, científicamente, moralmente. Yo también he escuchado el pastor muy famoso en las grandes iglesias, habla tan bien. Cuando estaba en la carrera de teología, el director de la carrera de teología era un profesor que recibió el doctorado en Estados Unidos, que predica tan bien, hace su introducción, tema principal, 1, 2, 3, conclusión, punto culminante, y después de todo, predica súper bien. Después de nacer de nuevo, dije, no está bien. Pues entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Primero, para los que no han renacido, la voluntad de Dios es que nazca de nuevo. En San Juan 6:40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es recibir la salvación. Al que va al infierno le pedirá dinero o le pedirá buenas obras. Le pide que reciba la salvación. A una persona que no ha recibido la salvación, ¿qué le pedirá a Dios?
La voluntad de mi Padre es todo aquel que vea al Hijo cree en Él, que a través de Jesucristo entienda la gracia de Dios, reciba la salvación, reciba la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, primera voluntad, es que reciba la salvación. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y después de recibir la salvación, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es en toda la vida. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En Romanos 12, versículo 2. Esto es para las personas que ya han recibido la salvación. Después de recibir la salvación, tenemos que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, e ir obedeciendo uno tras otro. Esto no es condición para recibir la salvación, sino después de recibir la salvación hay que vivir así. No hay que mezclarlo. Por eso Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? La puerta estrecha es la puerta de salvación. En San Juan 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. La puerta, cuando han entrado, ha pasado por la puerta, ¿no? Hay puerta abajo y también hay puerta aquí en el salón principal. Para ir al cielo solamente hay una puerta, puerta de salvación. Si ha entrado por esa puerta, es salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Éxodo capítulo 12, versículo 7, el pueblo de Israel estuvieron 400 años de esclavos en Egipto y Dios envió a Moisés y dio 10 plagas y la última plaga era la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios dijo que el pueblo de Israel puedan ser protegidos de esa plaga de la muerte de primogénitos. Y necesitaban matar a un cordero o una cabra de 1 año sin mancha. Y en Éxodo 12, versículo 7 dice que tomarán la sangre y la pondrán sobre los 2 postes y en el dintel de las casas. Como está la puerta, pues la puerta hay 2 postes y en el dintel, pues hay que pintar la sangre allí. Y entonces, en la casa comerán la carne asada al fuego. ¿Por qué? Porque tiene que estar ceñidos de lomos, calzado los pies y el bordón en la mano por la noche. ¿Pero qué está haciendo por la noche? Con ropa puesta. Calzado los pies, ceñido los lomos, con el bordón en la mano. Porque en poco se partirán de ese lugar que ya están hartos de la vida de esclavitud de Egipto. Cuando llega la mañana se partirán de allí. En la casa donde está la sangre pintada. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice que cuando hiera la tierra de Egipto, cada casa está muerto el primogénito, pero la casa de los israelitas que han pintado la sangre, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios, ¿qué es lo que ve? El primogénito de esa casa es bueno, es obediente, ha hecho malas cosas. No pregunta por esto, sino mira la sangre. La sangre. La sangre es para que Dios lo mirara. En la casa no se ve la sangre. Dios mira la sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Por eso la Pascua es Pascua, pasar por alto, ¿no? En 1 Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cordero o la cabra
que fue matado en la Pascua, tipifica que Cristo morirá en el futuro, derramará la sangre en la cruz y verá la sangre y Dios pasará de nosotros. Esa persona es buena, es mala, es una persona excelente o no, esto no importa. ¿Qué es lo que ve Dios? La sangre. Cuando creemos la sangre de Jesús en nuestro corazón, no me verá a mí, sino verá la sangre que yo estoy confiando y pasará de nosotros la condenación. En San Mateo 26, 39, la noche antes de ser crucificado Jesús oró diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. Había una copa delante de Jesús. Antes, cuando cometían pecado, los pecadores les daban copa, el rey, para que tomara y murieran de ese veneno. Ante Jesús estaba una copa, que ese pecado cometido, la ira, la condenación de todo el mundo. Jesús, que no tenía pecado, ¿por qué tenía que tomar esta copa? Jesús tenía el mismo cuerpo que nosotros. Por eso se cansaba, dormía en el barco, en el río Galileo. En medio de mañana estaba tan cansado que se dormía allí. Se balanceaba muchísimo el barco, pero no se dio cuenta ni de eso. Tenía hambre, tenía sed, derramaba lágrimas. Tenía el mismo cuerpo débil, igual que nosotros. Él tenía que sufrir mayor vergüenza y dolor de la cruz. El cuerpo de Jesús no quería sufrir. Pase de mí esta copa. Si lo pasara, ¿quién tomará esta copa? Nosotros tenemos que tomar e ir al infierno. Jesús en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Hay respuesta. Para no desamparar a los pecadores que tenían pecado, desamparó a su Hijo. Dios dio espalda en esa hora. Durante 3 horas estaba oscurecido la luz del sol. La tierra estaba removida. La tierra y el cielo también lloraron. ¿Por qué me has desamparado? Para no desamparar a los pecadores, desamparó al Hijo de Dios. La copa de la ira que teníamos que tomar nosotros, lo tomó Jesús. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, que no tenía pecado, recibió la ira, la condenación, el juicio de todo el mundo, tomó la copa y murió. A través de la muerte del Cordero de la Pascua, el Hijo primogénito pudo ser protegido. El ángel que vino para matar al primogénito mató a este. Y esta casa está pintada la sangre. En lugar de primogénito murió el Cordero y se pasa de esta casa. La sangre de Jesús murió por nuestros pecados, quitó nuestros pecados. Cuando creemos en su sangre, Dios verá la sangre que estamos confiando y pasará de nosotros. Verá la sangre que está en la puerta y pasará de ellos. No hay que salir fuera de la puerta. El día siguiente, hasta el día que sale el sol. ¿Cuándo es ese día? El día que termina este mundo. Cuando se acaba todo el juicio. Entonces ellos se parten hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿no? Los israelitas. Y nosotros hay que entrar en la puerta pintada con la sangre de Jesús. Entonces será salvo. Cualquiera persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio como ofrenda de expiación hasta la muerte. Cuando entienda y cree en esto, todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, pasar por la puerta estrecha es la salvación.
Pasar por la puerta es al instante, una vez. No es que dura mucho tiempo. Pasar la puerta es un momento. Es algo instante. Pero el camino es toda la vida, continuamente. Cuando recibimos la salvación hasta el día que vamos a Dios, hay que ir caminando continuamente. Pero ese camino es estrecho, es difícil, es un camino de sufrimiento. En Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice que nos abrió un camino hacia el cielo, pero ¿cuándo fue abierto este camino? Es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne. Había un velo grueso entre los humanos con Dios. Entre el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo había un velo. El pueblo de Israel, para ser perdonado de sus pecados durante un año, el sumo sacerdote mataba al macho cabrío y con la sangre entraba en ese lugar santísimo abriendo el velo. Entonces está arca de testimonio y encima está el propiciatorio. ¿Por qué está propiciatorio? Para quitar el pecado según la ley. Entonces sobre el propiciatorio, que está encima de la ley, tenía que echar la sangre 7 veces orando. Entonces se quitaba el pecado de un año. Y después de un año, otra vez. Cada año tenía que repetir. Por eso tenía que abrir el velo, entrar, y cuando sale, otra vez se cerraba el velo. El cuerpo de Jesús es el templo, ¿no? Jesús dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos dijeron: pero durante 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Los discípulos también seguramente hubieran pensado: ¿pero por qué dice esto Jesús? Que algunas veces dice unas cosas absurdas. Pero Jesús en San Juan 2 dice que el templo que Jesús decía no está refiriendo al templo que fue construido en 46 años, sino el cuerpo de Jesús, el templo, porque está Dios en él. El templo de Jerusalén ya no es templo de Dios porque no está Dios en él. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya no es casa de Dios, es vuestra casa. Dentro de poco será quemado el templo de Jerusalén. Pero el cuerpo de Jesús es templo de Dios porque estaba Dios en él. Fuera de Jesús están los pecadores. Por eso entre Dios y el mundo está en medio el cuerpo de Jesús. Por nuestro pecado carnal hemos convertido enemigos con Dios. Pero Jesús, que no tenía pecado, vino a este mundo y el cuerpo de Jesús es como el velo entre Dios y el mundo. Cuando Jesús fue crucificado, dijo: consumado es. Fue abierto su costado y salió toda la sangre. Cuando dijo consumado es. Y el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Para entrar se abría de abajo y salía y el velo se cerraba, pero ahora, en una sola vez, Jesús, habiendo obtenido eterna redención, el velo del templo fue rasgado. Se desapareció la enemistad entre Dios y los hombres. Abrió un camino nuevo y vivo para la vida eterna. El camino hacia la vida eterna está abierto. El velo, que es su carne. La carne de Jesús vino entre Dios y los hombres. Y Jesús quitó nuestros pecados cometidos con nuestra carne. Quitó nuestra enemistad con Dios y fue rasgado el velo. Y abrió un nuevo camino por el velo. Jesús era como el sumo sacerdote. Murió, resucitó y entró por el velo. Y se fue a Dios primero. Por eso Hebreos 6, versículos 19 a 20 dice que Jesús
hecho sumo sacerdote para siempre, entró en el lugar santísimo del cielo, delante de nosotros. Se fue primero. Y a través de la muerte y resurrección de Jesús, nosotros también vamos por el mismo camino que Jesús ha ido hacia Dios. Por ese camino. En San Juan 14, versículo 6 dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino desde el mundo humano hacia Dios. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino. Es la verdad la que nos enseña ese camino, que es esta palabra, la que nos enseña ese camino. Si entiende este camino es vida, el camino para la vida. Pero el camino, entrar por la puerta es un momento, pero el camino es desde el día que recibimos la salvación hasta el día que vamos a Dios. Hay que ir por ese camino, pero ese camino es difícil, es estrecho. Es un camino de sufrimiento. Es un camino de la cruz. Jesús anduvo por ese camino. Los apóstoles también anduvieron por ese camino. Todas las pisadas están llenas de lágrimas, de sangre. Andaré siguiéndote, Señor, donde anduviste tú solo. Anduvo solo. Por ese camino Jesús anduvo solo primero. Pedro dijo, yo también te seguiré hasta la muerte, Señor. No puedes. Ese camino tenía que ir él solo. Cuando Jesús murió en la cruz, Pedro le dijo, no te mueras, Señor. Ahora no me puedes seguir, mas me seguirás después. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro también anduvo por ese camino. El camino de sangre y lágrimas. Si seguimos esas pisadas, se salpicarán, ¿no? La sangre y las lágrimas. Sin lágrimas no puede ir por ese camino. Sin sufrimiento no puede ir por ese camino. Anduvo primero por ese camino y los apóstoles también anduvieron por ese camino. Los santos que fueron primero también anduvieron por ese camino. Nosotros también tenemos que andar por ese camino. Es un camino de sufrimiento, pero el Señor está junto con nosotros. El Espíritu Santo nos guía y al final de este camino nos está esperando el Señor. Es un camino para la vida eterna, para la gloria. La puerta para la vida, pero no la vida de este mundo, sino la vida detrás de este mundo, la vida eterna. Estamos caminando por un camino para la vida y para la gloria eterna, pero que no olvidemos que es un camino de sufrimiento. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Las personas quieren ir al cielo, pero no quieren sufrir. ¿Verdad? Un poco raro, ¿no? Entonces el diablo guía por un camino desviado. Tienes que ir por aquí, pero les guía por un camino desviado. Y luego dice, yo vivo como quiero libremente y luego voy al cielo y ya está. ¿Para qué creyendo en Jesús no puede hacer esto ni otro? Creo en Jesús y hago lo que quiero. Con los amigos. Y también el mundo es divertido. Y luego voy al cielo. Dos cosas a la vez es mejor. ¿Qué? ¿Seguro es así? Hay una historia divertida que hay una hija mayor ya, se tiene que casar y hay dos chicos. Uno
Es guapo y es bueno, pero es pobre. Y el otro es rico, muy, muy rico, pero no es tan guapo y su personalidad también no es tan bueno. Y entonces le ha dicho, eliges tú. De entre los dos, eliges tú. Pues si me caso con este chico guapo, bueno, creo que voy a tener hambre. Y este rico, no es tan guapo, es un poco problemático. Estaba pensando, si voy a su casa, es bueno, pero estaba dudando. Pero al final ha decidido, pues sí ha decidido. ¿Cómo ha decidido? Se va a casar, pero dormiré en casa de chico que es guapo y la comida comeré en casa de rico. Qué inteligente, ¿no? Que quieren los dos. ¿Pero es posible? Quiere vivir bien en el mundo, cómodamente, bien. Y luego también quiere vivir con Jesús y ir al cielo. Qué bien, ¿no? Como uno quiere. Pero es imposible esto. Hay que elegir uno de dos. Cuando hemos pasado por la puerta estrecha, el camino es peligroso. Como el progreso de peregrino, la puerta estrecha. ¿Por qué la puerta estrecha? Porque con su mérito no puede entrar. Con pecado tampoco puede entrar. Solamente confiando en el mérito de la sangre de Jesús puede entrar por esa puerta estrecha. Por eso en el progreso de peregrino, el cristiano tenía una bolsa de pecado, ¿no?, en su espalda y tenía un libro en la mano, que es la Biblia. Y la ciudad donde vivía se llamaba Destrucción. Lloraba y un predicador vino y le preguntó, ¿por qué lloras? Y dice, he leído en el libro y dice que la ciudad donde vivo se llama Destrucción, que es una ciudad que será destruida. Tengo que partirme de aquí, pero no sé a dónde ir. Y estoy pensando en esto. Así, pues mira, allí, que está alumbrado, ¿no?, ese lugar. Tienes que ir allí. Entonces empezó a caminar. ¿Habéis visto, no?, el progreso de peregrino. Vida, vida, vida eterna. Y andaba. Su esposa le seguía atrás y dice, cariño. El hijo y la hija, papá. Y los amigos, amigo. Le seguían. Pero él se escapaba, ¿no?, para no ser llevados por ellos a la ciudad destruida otra vez. Llegó a la puerta estrecha y al pasar por la puerta estrecha, esta bolsa de pecado que tenía en su espalda se cayó hacia atrás hasta la tumba. Y a esa persona le apareció el ángel, le quitó su vestido sucio y le vistió con ropa buena. Esta es la salvación, la puerta de salvación, la puerta estrecha, donde fue quitado la bolsa de pecado y fue vestido con vestido de justicia, como Isaías 61:10, con vestiduras de salvación y manto de justicia. Y seguía caminando hacia el cielo. Pero el camino es tan peligroso que hay tantas tentaciones y le pasaba cualquier cosa. Los que no han leído el progreso de peregrino, que lean, y los que han leído, que también vuelvan a leer. Se trata de progreso desde que hemos recibido la salvación hasta el día que vamos al cielo. Hay camino desviado, tentación, prueba, sufrimiento, pero ese es el camino para ir al cielo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir por ese camino. Por eso es el camino para el cielo. Está muy bien expresado. John Bunyan es una persona salva
fue encarcelado por predicar el evangelio y escribió esto en la cárcel. Por eso, entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino peligroso e ir a la vida eterna, a la gloria. Esto nos habla. Y luego, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay puerta para la perdición. Jeremías 21, versículo 8, Dios dijo: He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Hay camino de vida y camino de muerte. Delante de todas las personas hay dos caminos. Uno hay que escoger. Y según lo que uno ha escogido, se determinará su destino eterno. Y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay muchos que entran por ella, porque es ancho y mucha gente van juntos. Ustedes, esto habla de dos tipos entre los que creen en Jesús. Esto no está diferenciando entre los que creen y los que no creen. Los que no creen, no hace falta ni decir si ha entrado por la puerta estrecha o ancha, porque es puerta de perdición. Pero el problema está en que entre los creyentes hay dos tipos. En el mundo hay muchas denominaciones religiosas y hay muchas cosas que la gente cree. Hay gente que dice: yo quiero creer en Jesús, pero hay tantas denominaciones y cada uno dice que es correcta la suya y por eso no puede creer. Aunque es tan complicada, pero solo hay dos caminos. Y la puerta también, puerta estrecha y ancha. Estrecha y ancha. Y ante Dios solamente hay dos tipos de personas. La puerta que lleva a la perdición. La gente pensará que es una puerta que lleva a la perdición. No. En Proverbios 14, versículo 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ante los ojos del hombre, ante mucha gente, parece camino correcto. Parece que con este camino vamos al cielo. Pero es asombroso. Va con celo a la iglesia. Ora muy bien, canta bien, es excelente, pero en el mundo también goza del mundo, muy bien. Con los mundanos se pasa muy bien, a la iglesia también asiste bien, así se divierten. Muchos son los que entran por ella, muchos. Pero el fin lleva a la perdición. Ahora también hay tanta gente que va por ese camino. Ahora nosotros también, nosotros creemos en Jesús, ¿no? Por eso tenemos que examinarnos si mi fe es una fe que he pasado por la puerta estrecha y estoy caminando por el camino peligroso, o estoy caminando por el camino que va mucha gente, por la puerta ancha y estoy caminando por el camino espacioso y por el camino sigo pensando que estoy yendo bien. Uno se equivoca y es su libertad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿No? Por eso en 2 de Corintios 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hay que examinar la fe. ¿Qué significa esto? La fe, la Biblia habla que hay fe, pero fe muerta, fe
naufragada, la fe vana, la fe rechazada. Hay variedad de fe. Hay muchos tipos de fe. Pero la fe muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. La fe rechazada, la fe naufragada, la fe vana. Con esta fe no puede ir al cielo. Hay muchos tipos de fe. Muchos. Es muy raro. En el mundo hay muchas religiones y entre los que creen en Jesús también. Hay muchos cristianos religiosos no renacidos. Tocar zoquetes ante el budismo, recitar escrituras budistas, pedir bendición o decir amén en las iglesias, son igual no renacidos, son igual fe ciega, fe supersticiosa. Y piensan que es correcto. ¿Es una fe que Dios acepta? Si os dice, nunca os conocí, entonces, ¿cómo haríais? ¿Cómo hay que examinarse? Hay que examinar con la palabra. Porque creer es creer en la palabra. Por eso la fe en chino se escribe la palabra y el hombre. Esa es la fe. La letra china conlleva mucho significado. Cuando el hombre acepta la palabra. La fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Si no hay palabra, ¿cómo vamos a creer si Dios es invisible? Aunque Dios es invisible, pero podemos escuchar su palabra. Con la palabra podemos conocer a Dios y con la palabra podemos conocer a sí mismo ante Dios y con la palabra podemos conocer a Jesús y podemos entender y conocer la gracia de Jesús y recibir la salvación. Por eso con la palabra hay que examinarse la fe de uno, revisando uno y uno. Cómo hacer un diagnóstico de salud. A ver si es segura, a ver si está bien. Con la palabra hay que examinarse la fe de uno. En San Marcos 7, versículo 6 dice, Jesús dijo al pueblo de Israel, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios se acerca a Dios, pero de corazón están lejos de Dios. Hay mucha gente así. De labios, muy bien. ¿Quién no puede de labios? Llamar al Señor de labios, parece que solo Él ama a Dios. Habla tan hermosamente. En San Lucas 6, versículo 46, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? De labios dice Señor, Señor, pero no hace lo que el Señor dice. Es mentira. En Romanos 8, versículo 9, dice, si alguno no tiene espíritu de Cristo, no es de él. Asiste bien a la iglesia, pero dentro no lleva espíritu de Cristo en él. Porque en las personas que no han nacido de nuevo, no tiene espíritu de Cristo en él. Cuando uno entiende la gracia de Dios y recibe la salvación, viene el Espíritu Santo en él. Porque el que le hace entender la gracia es el Espíritu Santo. El Señor que quitó mis pecados entró en mí. A través de la palabra entendemos la gracia de Dios y recibimos la salvación. Y sabrá que la sangre de Jesús quitó mis pecados, esto es la salvación. Y luego que, esto es nacer de nuevo. Que, Señor, está en mí. En aquel día vosotros conoceréis que vosotros en mí y yo en vosotros. Sabrá que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso en Gálatas 2, versículo 20 dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El Señor está en los cristianos salvos. Cristiano significa persona que vive con Cristo. Ahora, después de recibir la salvación, Cristo está en mí, no está lejos.
Primero de Corintios 6, versículo 17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no podemos separar mi espíritu con el espíritu del Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Realmente vive en mí. Aunque no sabe que está en mí, Él está en mí. Después de recibir la salvación, he creído que me quitó los pecados, pero no sabía otra cosa. Me ha perdonado los pecados eternamente, no voy al infierno, voy al cielo, pero aprendiendo la palabra supe que esto es la salvación, esto es nacer de nuevo. Y luego aprendiendo la Biblia supe que el Señor está en mí. Los que han nacido de nuevo, los que han recibido la salvación de verdad, aunque no saben que está el Señor con ellos, pero está. Hay que conocer que el Señor está con ellos. El primero de Juan 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor es el Señor, el amo. El Señor, el Rey. El Señor es mi Rey, mi amo. Es el Señor de toda mi vida. Yo no puedo vivir como yo quiero. Vivo o muero, vivo para el Señor. Vivo o muero, que sea su voluntad. ¿No es así? Si es voluntad del Señor, vivimos. Si es voluntad del Señor, morimos. Si es voluntad del Señor, hago esto o lo otro. Si no es voluntad del Señor, aunque quiero hacer, no lo hago. Mi cuerpo y mi espíritu, todos son del Señor. Yo no tengo derecho de vivir para mí mismo ni morir para mí mismo. Vivo o muero, que sea su voluntad. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1 que ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No que yo sea magnificado o yo sea gozoso, sino el Señor a través de mi cuerpo sea magnificado, sea glorificado. Por eso vivió para el Señor y murió para el Señor. ¿Cómo pensáis? Eso es cristiano verdadero, no cristiano falso. Pero hay poca gente así. Pues ahora aprendiendo la Biblia, dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tengo que pertenecer a estos pocos. Entrar por la puerta estrecha e ir por el camino angosto, camino de sufrimiento, pero es el camino donde el Señor anduvo y los apóstoles anduvieron, y nosotros también tenemos que andar por ese camino, camino que está junto al Espíritu Santo. Y al final de este camino nos está esperando el Señor con la corona de gloria. Por eso en Proverbios 15, versículo 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse de Seol abajo. Los entendidos van por el camino de vida hacia arriba y no hacia abajo, Seol. Esto es sabiduría. Y ahora nosotros tenemos que pensar seriamente este problema. Creer en Jesús no es una vida religiosa, sino recibir la salvación y seguir al Señor. Es un camino muy serio. Cada paso hay que caminar junto con el Señor. Primero de Pedro, capítulo 2, buscamos. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para esto, ¿para qué? Nos ha salvado con propósito. Los salvos, fuisteis llamados, significa que son salvos de este mundo. Cuando nadie buscaba a Dios, llamó a Abraham. Pues en este mundo nos llamó y nos salvó. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros. El Señor padeció por nosotros para salvarnos. El que no tenía pecado sufrió toda vergüenza y sufrimiento en la cruz. Quebrantó el poder de la muerte y resucitó. Jesús, como un grano, murió y nos hizo nacer como hijos de Dios. Padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo, Señor nos dio ejemplo. ¿Ejemplo de qué? El Señor no solamente nos salvó, sino que toda la vida de Jesús ha sido un ejemplo para nosotros. ¿Pero qué ejemplo? Ejemplo de sufrimiento. El camino que anduvo el Señor fue un camino de sufrimiento. Obedeció hasta la muerte, el camino de la cruz. Y después de resucitarse, entró en la gloria. Él padeció y entró en la gloria. Por eso, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que sigamos pisadas de sufrimiento de Él. Pisadas de sufrimiento. En Romanos 8, versículo 17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando vamos al cielo, seremos glorificados con Cristo. Más que los ángeles. Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles no son esposa de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, con confianza. Somos esposa de Cristo. Vamos a ser glorificados junto con Cristo. Vamos a ser glorificados junto con Cristo, pero para eso hay que padecer junto con Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, la gloria eterna. El sufrimiento es un momento. El sufrimiento, aunque padecemos, ¿cuánto vamos a padecer? Solo hasta la muerte, ¿no? ¿Tenés miedo de morir? Sufrir por el Señor es algo divertido. Aunque sea pobre, está bien. Aunque somos insultados, está bien. Aunque muramos, está bien. Si hemos vivido para el Señor y morimos para el Señor, esto es la mayor gloria. ¿Sentís injusto por esto? Es lo mejor, ¿no? Siendo cristianos, seguimos al Señor, sufrimos y dice, ay, ¿por qué vivo así? ¿Por qué he recibido la salvación sufriendo así? ¿Cómo? Hay que pensar, ¿cómo he recibido la salvación y estoy siguiendo el camino de sufrimiento, el camino del Señor? Hay que pensar que es una gloria. Los discípulos estuvieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el Señor. Ser insultados por el Señor, ser azotados por el Señor, morir por el Señor. Esto es la mayor gloria. Pero no quieren. Es mejor, ¿no? Es lo mejor. Alguna persona, por creer en Jesús, fue atado, le quitaba la piel. ¿Todavía crees? Le quitaba la piel. Vosotros me estáis quitando la piel de pecado, pero el Señor me vestirá con un vestido glorioso. A fin de obtener mejor resurrección, fueron aserrados, apedreados, atormentados, no aceptando el rescate.
han muerto con valentía. Hebreos, vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primero de Pedro 5, versículo 10. Versículo 10. Leamos juntos despacio. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Señor, que nos llamó a su gloria eterna, nos ha salvado para que entremos en su gloria eterna. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, sufrimiento es un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A través del sufrimiento nos da el bien. Es padecido un poco de tiempo, pero Él nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Los cristianos sufren un poco y no saben cómo hacer. Si el Señor está junto con nosotros, ¿por qué están así? ¿Han sufrido más que el Señor? ¿Han sufrido más que el apóstol Pablo? Si los antepasados de la fe han sufrido tanto, solo están pensando lujosamente. ¿Tienen miedo de pobreza? ¿Tienen miedo de ser insultados? ¿Tienen miedo de morir? No hay nada para temer. No hay envidia, ni miedo, ni temor. Qué divertido es, ¿no? Si es caminar con el Señor. El Señor está con nosotros. En el lugar de sufrimiento también está el Señor con nosotros. El apóstol Pablo, predicando el Evangelio, fue azotado, le quitaron la ropa, le llevaron a la cárcel subterránea y le apareció el Señor por la noche. Pablo, confía, no morirás. Cuando leí esa palabra, he pensado, después de ser azotado, encarcelado, cuando le duele todo el cuerpo, ¿por qué aparece ese momento y le dice, Pablo, confiad? No temes, no morirás aquí, morirás en Roma, predicarás evangelio en Roma. Es un poco raro, ¿no? ¿Por qué no le ayuda a no ser encarcelado, y no ser azotado? Pero no es así. Ser azotado, ser padecido, ser encarcelado, en ese momento el Señor está junto con él. Le da fuerza para vencer el sufrimiento. No es que le da el camino para evitar. Cuando José fue encarcelado injustamente en la cárcel, Dios estaba con José y fue prosperado en todas las cosas que hacía él. La fe que confía en el Señor en medio del sufrimiento es lo mejor. No es estar gozoso en medio de tranquilidad. Esto cualquier persona del mundo puede hacer, pero en medio de sufrimiento gozamos, en medio de sufrimiento aguantamos. Nosotros no somos personas que tenemos esperanza en esta tierra. San Lucas, capítulo 13. Vamos a ver. San Lucas 13. San Lucas 13, versículo 22. 23. San Lucas 13, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Eso también es una tarea nuestra, ¿no? ¿Cuántas personas recibirán la salvación? ¿Son pocos? ¿Son muchos? Pero el Señor dijo, no son muchos. Son pocos los que se salvan, y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Jesús dijo con antelación, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
procurarán entrar significa que hay mucha gente que cree porque quiere ir al cielo, pero hay más gente que no puede entrar que los que entran. Hay mucha gente que no puede ir. Muchas, inimaginables. Nosotros ahora también vemos que hay mucha gente que cree en Jesús. Es una época de prosperidad cristiana. Hay muchas denominaciones, muchos pastores, muchos creyentes, muchas iglesias grandes, miles, millones de personas que reúnen las iglesias. Hay celo, culto está muy excelentemente preparado, muy bien en punto de vista humano. Parece que mucha gente puede ir al cielo, ¿no? Pero muchos procurarán entrar. Mucha gente quiere entrar. Pero si hubiera dicho, ¿y si alguno no puede entrar? Esto sería mejor, pero dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Son pocos los que entran, pero pocos. ¿Cuánto? Si pensamos en porcentaje, si os digo lo que yo pienso, no sé si me entiendan, pero que son muy pocos. En 1 Corintios 10 dice que el pueblo de Israel que salieron de Egipto, de las personas que salieron de Egipto, ellos hicieron censo, pero solamente contando a los adultos que pueden ir a la militar, desde 20 años arriba. Y eran 600.000. Sumando las mujeres y los niños, eran muchos. Solamente hombres mayores habían 600.000, pero los que entraron en la tierra de Canaán eran Josué y Caleb, 2 personas. Y dijo Dios, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos no se agradó Dios. En 1 Corintios 10:5 dice, en este mundo la mayoría es la que gana, ¿no? Si va mucha gente, aunque no es camino, se convierte en un camino, ¿no? Y los pocos no pueden ser aceptados, pero aún así Dios no acepta por la mayoría, aunque son muchos, pero falsos son falsos. Aunque queda uno solo, si es verdad, es verdad. Sodoma y Gomorra fue destruido porque no había 10 justos. En Sodoma y Gomorra no había justo, claro, no llega a 10. Que Jeremías dijo que no había un justo en Jerusalén que Dios buscaba. En Jerusalén estaba el templo de Dios, no el templo de Salomón. Está sumo sacerdote, intérprete de la ley, los labís, los religiosos. Tenían celo en Dios, guardaba el día de reposo, pero no había nadie que buscaba a Dios. Por eso Jerusalén fue destruido. Desde entonces fueron llevados al cautiverio babilónico. Durante 600 años fueron pisoteados por Babilonia, Persia, Grecia, Roma, por los gentiles. ¿Y por qué fue esto? Porque no había ni un justo en Jerusalén. Es algo asombroso, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las personas que estaban en Jerusalén? En Jeremías 5:30-31 dice que cosa espantosa y fea es esa en la tierra de Israel se refiere. Los profetas profetizaron mentira. Habían profetas, pero profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El fin, pues será destruidos. En la Biblia aparecen muchas palabras asombrosas. Muchos, pocos. Ustedes, ¿cómo quieren hacer? En Isaías capítulo 9 buscamos. Isaías capítulo 9. Versículo 16. Isaías 9, versículo 16. Leamos juntos. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden.
porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Los gobernadores son maestros, líderes religiosos. Había muchos, pero los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Si ciegos guiare a ciegos, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Y también buscamos la Biblia, San Mateo capítulo 15. San Mateo 15, versículo 13. Versículo 13 a 14 leamos. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué significa esto? Sí que fue plantado, pero no plantó Dios Padre. ¿Qué significa esto? He sembrado sojas, pero después de poco he ido y solamente ha salido frijoles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, ha salido frijoles en vez de soja, ¿está bien? Pero Dios no. Toda planta que no plantó Dios será desarraigada, aunque salen muchos. ¿Qué ha sembrado Dios? Sembró la vida de su Hijo. Un grano se cayó en la tierra y murió, el Hijo unigénito de Dios. A través de la muerte de Jesús, los salvos. En 1 de Juan 1, versículo 12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se recibe a Jesús? Hay gente que hace oración, dice: Jesús, te recibo, yo creo que tú estás conmigo, amén. Entonces ya está conmigo. Esto es salvación de recepción, es falsa. ¿Con esta manera puede recibir a Jesús? Hay que entender la gracia que Jesús cumplió, la gracia de Dios. Y cuando cree en esto, viene Espíritu Santo. Y Él es el Señor. Por entender y creer en la gracia de Dios, recibimos la salvación. Y el Señor viene en mí. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Hay gente que se llama creyente de matriz. ¿Es porque la madre es creyente y él también es creyente? ¿Qué significa creyente de matriz? Que desde nacer asiste a la iglesia con celo y por eso Dios te aceptará. No son engendrados de sangre. No son por sangre. Aunque los padres son renacidos, los hijos también hay que renacer. Abraham dijo: Dios, como no me has dado hijo, mi siervo, criado en mi casa, será mi heredero. Desde pequeño ha crecido en su casa. Eliezer, su siervo, es muy bueno. Por eso, como no me has dado hijo, mi siervo, Eliezer, será mi heredero. Y Dios dijo: no, él no es tu heredero, sino el que saldrá de tus lomos será tu heredero. Ismael, hijo de la concubina, tampoco puede ser heredero, sino el hijo Isaac, hijo de su mujer, será heredero de Dios. En San Juan 8, Jesús dijo: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El siervo, aunque es tan fiel hacia su amo, no puede ser heredero de la casa. Después de un tiempo será echado de la casa. El hijo sí queda para siempre. No importa si ha hecho algo o no ha hecho nada, por nacer como hijo, la casa del padre es mi casa.
Soy heredero de Padre. ¿Nosotros somos hijos de Dios porque hemos hecho algo bueno? ¿Alguna obra buena? No. Al recibir la salvación por la gracia de Dios, somos hijos de Dios, herederos del cielo. La casa de mi Padre es mi casa. No son engendrados de sangre, no es por sangre. No son de sangre, ni de voluntad de carne. No es por esfuerzo de uno, ni de voluntad de varón. No es por recibir bautismo o hacer algún rito religioso, no. Sino engendrados de Dios. Hay que nacer como hijos de Dios. Hay que recibir la salvación. En 1 de Pedro 1:3 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la muerte de Jesucristo nos quitó los pecados y por su resurrección nos ha dado una nueva vida. Por su muerte y resurrección nos ha dado renacimiento. El 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os ha sido anunciada. El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos hace entender la muerte y resurrección de Jesús y nos hace recibir la salvación. Eso es nacer de nuevo por Espíritu Santo, no de simiente corruptible. Esto es lo que Dios ha plantado. Nacer en una familia religiosa, una familia cristiana y ser educado por cristianismo, crece como un cristiano excelente y así puede ir al cielo. No, no es por educación, sino engendrados por Dios. Por eso, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si no hay vida que Dios le dio, será desarraigado. En San Lucas 12, versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña. Como son pequeñas, son insultados, perseguidos, padecidos y tienen sufrimiento. Jesús dijo: manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nosotros somos pocos y por eso somos menospreciados, insultados sin razón. Nos aborrecen, nos persiguen, pero no hay que preocuparse, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué nos preocuparemos si Dios nos acepta y nos recibe? Aunque todo el mundo nos señala con dedos, pero el Señor está con nosotros. Aunque todo el mundo nos alaba, pero si no está el Señor con nosotros, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos preocuparemos? En la Biblia hay muchas palabras semejantes. Vamos a buscar un versículo más. San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14, leamos juntos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. En la boda del rey fueron invitados primeramente los judíos, pero no vinieron. Por eso estaban preparadas las bodas, pero no vienen los convidados. Por eso les ha dicho: id a las salidas de los caminos, es decir, al norte, sur, este, oeste, a todo el mundo fue predicado el evangelio. Llama a las bodas a cuantos halléis. Han venido mucha gente, pero había gente que no estaba vestido de boda. Otros están vestidos de boda, porque en la boda del rey, antes de entrar, tenía que estar vestido de boda. La ropa identifica a uno. Hay gente que viste bien, hay gente que viste muy pobre, entonces ¿cómo
pueden comer cómodamente en las bodas. Los pobres no pueden estar con los ricos, porque sería mejor ir a una esquina y comer ahí solos. Pero al estar vestido por igual, somos iguales. Ustedes cuando vamos al baño público, somos iguales, ¿no? No sabemos quién es quién porque estamos todos desnudos. Somos iguales. Aunque están vestidos, son iguales. Si vestimos por igual, somos iguales. Porque tenemos el mismo vestido. Vestido de salvación, vestido de justicia. ¿Cómo entraste aquí si estás vestido de boda? Puede ser que a esta persona le gusta su ropa y dice, no necesito, quiero enseñar mi ropa al rey. Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, al infierno. ¿Has venido a las bodas sin estar vestido de boda? Maser enmudeció. Eso significa que no he vestido de boda porque no tenía. Pero al entrar lo estaba repartiendo. ¿Por qué tú no has vestido? Pero el problema era que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué significa eso? Que son muchos los llamados. Pero la palabra que el Señor quiso decir es que los pocos son los escogidos. Los que están vestidos de boda, los salvos, son pocos. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero los renacidos, los salvos, son muy pocos. En la Biblia aparecen muchas palabras como muchos, pocos, así. Ahora, nosotros, los cristianos salvos, hay que examinar si he renacido conforme a la palabra o no. Si he pasado por la puerta estrecha, entonces hay que caminar por este camino estrecho, ese camino peligroso, hasta el día que vamos al Señor. Es ese camino para ir a la vida eterna, para ir a la gloria. Es el camino que el Señor nos está esperando. Hay que ir por ese camino hasta el final. El día de la segunda venida del Señor está muy cerca. Nosotros tenemos que examinar con certeza nuestra salvación. Si no es, comprobar con la palabra otra vez. Y si han recibido la salvación de verdad, hay que caminar silenciosamente este camino de sufrimiento junto con el Señor. El camino junto con el Señor. Y después de poco encontraremos con el Señor. El sufrimiento es un momento, pero la gloria es eterna. No ir por otro camino desviado, sino ir por este camino hasta el final, hasta el día que el Señor venga de nuevo. Hay que estar sin vergüenza ante su gloria. Falta poquito para el retiro de verano. Hay mucha cosa que hacer. No hay tiempo para fijar nuestros ojos hacia este mundo. Estamos muy ocupados. Yo también ahora, últimamente estoy muy ocupado. Siempre preparando para los seminarios. En todos los lugares me pide hacer seminarios y en los países extranjeros también. Con este cuerpo no puedo todo, pero lo que puedo. Como estoy muy cansado y me falta fuerza, por eso he pensado, hago lo que puedo y algún día me caigo y voy al Señor. Con ese corazón quiero vivir, sin ningún apego aquí. Si el Señor me da fuerza, con esa fuerza viviré. Y si me dice hasta aquí, entonces gracias y me voy. Pero espero que podamos ir juntos cuando venga el Señor, porque está muy cerca su venida. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, esta última época que Dios ha planificado, nos has llamado y nos has salvado de entre muchas personas de este mundo
nos ha distinguido a ser santos y nos ha hecho estar en el cuerpo del Señor, la Iglesia, para vivir según tu palabra, seguir a la guía del Espíritu Santo. Señor, el camino que tú anduviste, pasando por la puerta estrecha, por el camino de sufrimiento que el Señor nos acompaña, por el camino peligroso, vamos a ir caminando. Anhelamos y esperamos el día que encontraremos contigo, Señor. Aunque tengamos cualquier sufrimiento o dificultad, pero confiamos que el Señor está junto con nosotros. Por eso te agradecemos. Señor, guíanos para que nadie se caiga de este rebaño santo y que podamos estar ante tu gloria en el día que tú vengas. Todavía hay muchas almas pobres que no han recibido la salvación. Ayúdanos a evangelizarles. Y en el retiro que tendremos dentro de poco, ayúdanos para que mucha gente pueda recibir la salvación. Utiliza a todos nosotros para tu santa obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.